Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes. Me da mucho gusto el día de hoy estar con ustedes. Yo soy Verónica Trujillo y me acompaña Edwin Morón. Estaremos comenzando esta nueva temporada, la 9ª temporada del programa Conexiones. Así que quédense con nosotros porque tendremos diferentes sorpresas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión, me da mucho gusto saludarnos. Como bien decía Vero, el día de hoy estaremos iniciando una nueva temporada y para eso queremos platicar sobre una de las publicaciones más recientes de la Universidad Intercultural del Estado de México en colaboración con otras instituciones. En la entrevista principal contaremos con la presencia de la doctora Oliva Solís. De igual forma tendremos diferentes secciones como Alternativas del Buen Vivir, Semanario de la UIEM, Voces y Visiones, De Comunidad en Comunidad y Entre Tejidos. Quédense con nosotros. Najo Viejevi, Ximopanoltican, Chetani, Ximopanolti. Esto es Conexiones. Entretejiendo culturas y saberes. Pues bien, como ya decíamos hace un momento, el día de hoy estaremos platicando acerca de un texto en particular con la doctora Oliva Solís. Este texto lleva por nombre Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Una aproximación a la construcción del objeto de estudio. Este texto se encuentra dentro del libro Los diálogos en la comunicación, interpretaciones del espacio y los objetos de la comunicación. Una colaboración entre la Facultad de Filosofía, Historia y Ciencias de la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma del Estado de México, el Centro Universitario de Ixtlahuacán y la Universidad Intercultural del Estado de México. Será interesante dialogar con la doctora Oliva, pues nos estará platicando algunos pormenores de este texto y de alguna forma cómo es que se construye el objeto de estudio para las investigaciones científicas. Así que los invitamos una vez más que continúen en esta emisión. Antes de dar inicio vamos a escuchar la siguiente sección, Alternativas del Buen Vivir, y regresamos en unos segundos. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Continúo con el planteamiento de la necesidad de que hagamos revisiones de los conceptos del desarrollo y todos sus apellidos o todas las distintas formas que hay de encubrimiento de temas críticos que no se han querido mirar en profundidad. Pero ojo, cuando digo no se han querido mirar, me refiero sobre todo a las grandes políticas públicas que se aplican en distintos niveles. Porque en términos de los pensadores, del pensamiento crítico, sí que ha habido corrientes que han dicho un momento, esto aquí no está bien, algo está pasando. Ha habido, sobre todo en inicios del siglo XX, muchas corrientes que, sobre todo en América Latina, en nuestro continente, que después de las políticas neoliberales empezaron a generar una búsqueda de alternativas con luchas sociales, con foros mundiales, con mucho movimiento y muchísima reflexión desde el pensamiento propio latinoamericano, empiezan a surgir unas corrientes que confluyen también con corrientes críticas europeas y mundiales para poner en cuestión el desarrollo. Y entonces surge aquí una palabra que es muy importante, el postdesarrollo. Busca información en internet sobre el postdesarrollo. Es una corriente de pensamiento que lo que plantea es el momento de superar el desarrollo. Ese postdesarrollo ya lleva más de 2 décadas corriendo en la creación de alternativas y en el decir hay que superar esta idea del desarrollo. Por eso es dar un paso más allá. Y este postdesarrollo tiene representantes muy interesantes como Gustavo Esteva o como Arturo Escobar, por nombrar a 2 latinoamericanos que han generado corriente de pensamiento muy interesante, pero también está Vandana Shiva, esta mujer que habla del ecofeminismo y que también dice, un momentico,
Son muchas cosas las que engloba el postdesarrollo. Ya sabemos, ¿no? El tema de la crítica al desarrollo por su enfoque tan economicista y por la incapacidad de resolver las crisis estructurales tan profundas que hemos tenido y que no solamente no se resuelven, sino que se profundizan. Cada vez los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. ¿Y qué ha pasado con el desarrollo? ¿No tendríamos que pararnos a decir un momento aquí qué es lo que está pasando? Y la naturaleza, cada vez con situaciones más críticas en términos de calidad del aire, de la calidad del agua para nosotros y luego las consecuencias para la madre tierra del extractivismo, incluido el extractivismo verde, el capitalismo verde, que ahora pues hay todo un mercado de dióxidos de carbono, de bonos verdes, que lo que también están haciendo es negociar con la riqueza de pueblos que han conservado la naturaleza. Entonces, estas son dos de las vertientes que el postdesarrollo empieza a decir, pero hay muchas otras. Empieza también aquí el pensamiento postcolonial. Y esta es una palabra que nos abre un abrebocas enorme porque es el momento de romper esquemas coloniales del pensamiento y del entendimiento para que podamos romper paradigmas y ahí la semilla del buen vivir y de los buenos vivires, los otros modos de vida, puedan retoñar con fuerza. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. La licenciatura en Comunicación Intercultural cuenta con actividades que propician las áreas del eje disciplinar, las cuales son la realización de artículos, ensayos, perspectivas biográficas de personajes o de autores relacionados a estas escuelas del pensamiento o a teorías, aunque también hay materias que requieren de un ejercicio práctico, por ejemplo, géneros periodísticos, en la que se requiere escribir alguna nota informativa, crónica o columna. Las materias de comunicación gráfica se enfocan en la realización de bocetos, logotipos, imagotipos, la paleta de colores, realizar algunos diseños de hojas membretadas a partir de proyectos diversos. En la materia de fotografía, que realicen fotos desde distintos géneros o perspectivas o técnicas fotográficas. En la materia de radio, distintos productos, géneros, incluso producciones radiofónicas. También se hacen productos para la difusión en línea, como lo son los podcasts, la transmisión de radio por internet. En la materia de laboratorio de video, realizar algún cortometraje o stop motion. Y en comunicación y cultura digital está el proyecto Transmedia, con la realización de cápsulas, videos, audios, infografías, que son algunas de las actividades que se hacen desde la materia. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Pues bien, ya se encuentra con nosotros la doctora Oliva Solís Hernández. Ella es licenciada y maestra en filosofía por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es maestra en estudios humanísticos con especialidad en historia por el Tecnológico de Monterrey y doctora en administración por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con el perfil deseable del PRODEP y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación giran en torno a la historia de las mujeres con perspectiva de género, historia de la prensa, historia de la vida cotidiana e historia regional de Querétaro. Actualmente labora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro como maestra investigadora. De igual manera, ha realizado aportaciones editoriales al Museo de Arte Sacro de Querétaro. Bienvenida, muchas gracias por estar en Conexiones. Pues muchas gracias por esta entrevista, doctora Oliva, y cuéntenos un poco acerca de este texto, quiénes participan en este libro y cómo surge la inquietud de desarrollar los capítulos que lo conforman. Bueno, pues el texto que hoy estamos presentando es el resultado de un ejercicio que hemos venido haciendo desde hace ya por lo menos 7 años. La iniciativa surgió del profesor Ismael, quien amablemente y lleno de mucho entusiasmo convocó a otras instituciones, a otros investigadores e investigadoras
a que participáramos en un seminario que tenía o que tiene como el centro de la reflexión los procesos comunicativos. A esta invitación pues respondimos en distintos momentos. Un grupo de universidades que ahora somos quienes formamos este seminario, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Intercultural, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia. Y bueno, pues somos profesoras, investigadoras, investigadores que venimos de distintas disciplinas, pero que de alguna manera nos articulamos en torno a la comunicación entendida en un sentido muy amplio, ¿no? La música comunica el lenguaje, comunican las imágenes, de manera que tener una noción amplia del concepto de comunicación, pues permite que nos articulemos de muy diversas formas. Este seminario cada año propone un tema que es el eje central de la reflexión. Es un tema que se acuerda en una reunión previa y que muchas veces es el resultado de las propias dinámicas y las propias discusiones que se van dando en el seno de. Ahí luego decimos, oye, esto es importante que se discuta, ¿por qué no lo dejamos para el siguiente año y lo proponemos como tema central? Entonces, las temáticas de alguna manera son el resultado del propio ejercicio. Cada año entonces se presenta una propuesta de eje articulador y el libro que hoy tenemos es el resultado de 2 seminarios. El primero tuvo como eje central la noción de espacio y el segundo la construcción del objeto de estudio. Por eso el libro está organizado en 2 grandes bloques o en 2 grandes diálogos, ¿no? Diálogos por la comunicación. En el primer diálogo, o sea, en el primer seminario, yo no estuve presente, entonces esa parte me la perdí. Pero en el segundo sí ya estuve yo presente y pues ahí parte de la reflexión era cómo habías construido tu objeto de estudio. Y bueno, en ese sentido es que yo participo. Pero antes de ahondar sobre esa parte, me gustaría seguir hablando un poco del libro, porque el libro al final de cuentas pues es el resultado de un trabajo que supone no nada más la creación del texto que se va a presentar en el seminario, sino un trabajo que se hace todavía con posterioridad, porque lo que enriquece el seminario pues son los comentarios que se hacen en torno al trabajo que se presenta para la discusión. Así es que se ha procurado que todos los trabajos que ahí se presentan tengan 1 o 2 comentaristas. El seminario ha ido cambiando en el tiempo, por supuesto, en aras de irlo haciendo más eficiente, en aras de pues enriquecerlo, ¿no? Entonces, estos comentarios que vierten quienes nos leen son atendidos, ¿no? Para enriquecer el trabajo. Y ya luego se hace una convocatoria mucho más amplia para que quienes estén interesados en publicar, pues presenten sus textos, ¿no? Se hace en la convocatoria un señalamiento respecto de las características que deben tener los trabajos, que luego quienes hacemos el trabajo de la coordinación, pues vamos organizando de manera que el texto se presente como algo coherente, que tenga un sentido, una línea que conduzca a esos trabajos. Por eso el texto está organizado en torno a estos 2 grandes diálogos y ya luego hay algunos otros criterios, ¿no? Que nos permiten ir viendo qué va primero, qué va después, etcétera. También como coordinadores, pues nos toca no nada más organizar el texto, hacer la presentación que explique, ¿no? Cuál fue la lógica que se siguió para ordenar los trabajos, sino también presentarlos a las instancias institucionales para que sean dictaminados. Todos los trabajos son leídos por pares y ya luego de que se emiten los dictámenes, pues hay que atender
a las sugerencias que se nos hacen, de manera que el trabajo pasa, podríamos decir, como por dos filtros, ¿no? Los primeros comentarios que se vierten en el seminario y luego los comentarios que hacen quienes dictaminan. Después de eso, pues se atienden todas las recomendaciones y se pasa al proceso editorial. Aquí, pues por supuesto, yo quiero reconocer el trabajo de quienes han coordinado el texto, pero además también especialmente de la doctora Belén de la Universidad Autónoma del Estado de México, que fue quien se encargó de todo el seguimiento del proceso editorial en la universidad, que pues acogió este proyecto con gran entusiasmo y ahora pues estamos viendo y promoviendo su alumbramiento. Entonces, en ese sentido, el trabajo que se presenta hoy pues es el resultado de un largo ejercicio en el tiempo, de un trabajo realizado en equipo, en el que hay que reconocer a todas y a todos los que han participado en sus múltiples aristas, desde las secretarias que reciben los trabajos, que envían, que etcétera, los consejos, los dictaminadores o las dictaminadoras. Es ciego, entonces no sé quiénes hicieron estos procesos, pero sí hay que agradecerles. Y bueno, también quienes están ya en la formación del texto, en la corrección de estilo, etcétera. Entonces, un trabajo ingente que recoge muchas horas de pensar, de escribir, de corregir y de hacer para que pueda ver hoy la luz. Así es de que, pues, muchas gracias a quienes han participado en este proceso. Muchas gracias, Oliva, por tus comentarios, y siempre es importante recalcar la colaboración no solamente desde las instituciones, sino también desde los sujetos que habitan, que hacen o que conforman estas instituciones. En este caso, pues no solamente la acción, digamos, de los profesores, sino también de los estudiantes. Y en este sentido, la intención de realizar el texto justamente para profundizar en los niveles teóricos y metodológicos de la comunicación. Vamos a un pequeño corte y regresamos a Conexiones. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Uno de los objetivos de la licenciatura en Lengua y Cultura es la revitalización y fortalecimiento de las lenguas y culturas originarias. Por tal motivo, anualmente se realizan distintas actividades académicas y culturales, como la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, coloquios de investigación, concurso de deletreo, celebración del Día Internacional de los Pueblos Originarios, el Foro de Sabios, ofrenda de Día de Muertos, entre otras actividades. Todo ello para fortalecer la convivencia y generación del diálogo intercultural, establecer relaciones horizontales, universidad-comunidad y con ello trabajar sobre el apoyo mutuo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. El libro que estamos creando con el nombre Saberes Bioculturales de los Hongos Macromicetos en Jocotitlán, participan en este proyecto la estudiante de la licenciatura en Desarrollo Sustentable, Xochitl Díaz Merlín, también el docente, el profesor Manuel Turley Celorio, y pues yo tuve la oportunidad de generar un poco la idea base, ¿no? En ese sentido, pues es algo padre porque es el resultado pues de la interacción entre dos licenciaturas de esta Universidad Intercultural y por supuesto a partir de la fuente de la imaginación base de las estudiantes, que es pues el elemento clave, ¿no? También en esta lógica. En ese sentido, pues nos interesó mucho trabajar en un contexto local, ¿no? Aquí a unos escasos 30 minutos de nuestras instalaciones en San Felipe del Progreso, en un bosque. Es un bosque que consideramos lo que llamamos un relicto, ¿no? Es decir,
una muestra pues, representativa, ¿no?, de cómo era el ecosistema natural en esta área del norte del Estado de México, pues antes de la urbanización, de la transformación del paisaje hacia los procesos, por ejemplo, agrícolas, ¿no? En ese sentido, por eso creo que es muy importante realizar estudios en estas áreas que quedan de ecosistemas medianamente conservados y que pues son muy interesantes para tratar de visualizar parte de la riqueza biocultural, en este caso, de este bosque y particularmente, bueno, pues el caso de los hongos, ¿no? Surge nuestra inquietud de tener pues un proyecto que fuera una interacción, ¿no?, entre la parte fotográfica, de la cual yo soy pues admirador, aunque no especialista, en esta belleza que tienen los hongos, ¿no?, de hacer un proyecto que retratara precisamente esta belleza natural, por decirlo de alguna forma, que presentan estos maravillosos organismos de la naturaleza, ¿no? Me refiero a la seta que llamamos, ¿no?, el cuerpo fructífero. Hay que platicar a todos que el hongo en realidad pues es la complejidad entre las hifas y el cuerpo fructífero. En este caso nos estamos refiriendo a lo que llamamos seta u hongo, ¿no? Ya habíamos hace un año visitado más o menos este sitio bajo otro contexto, en otras circunstancias, y vimos que tenía la circunstancia de estar medianamente cerca de la universidad, con una riqueza pues de cierta variedad de hongos que pudimos ver en un par de ocasiones que fuimos, pues que también mi estudiante, la ya ahora casi egresada Merlin Xochitl, pues tiene parte de su familia en esta comunidad y en ese sentido pues se presta a que podamos tener ese nivel de interacción, ¿no? Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Seguimos en Conexiones, muchas gracias por continuar con su amable escucha. Estamos platicando con Oliva Solís Hernández y queremos profundizar un poco en la propuesta del texto. En ese sentido, platíquenos, doctora, ¿a qué hace referencia la noción de espacio y objeto de la comunicación? El objetivo del texto es, en primer lugar, recuperar los trabajos que han hecho las y los participantes del seminario, pero con miras a la divulgación. Yo creo que es muy importante esta parte del ejercicio porque si no, ¿qué sentido tiene el hacer investigación? Creo que esto nos debe llevar a pensar que la investigación no es un ejercicio solo para el investigador, ¿no? Porque eso nos llevaría como a pensar en la época medieval, ¿no?, el investigador metido en su torre de marfil, sino más bien es repensar, hacer investigación, generar conocimiento con miras a compartirlo. Entonces, la producción de artículos, la celebración de foros, la organización de congresos y, por supuesto, la publicación de libros son distintas formas de compartir, ¿no?, lo que se hace en el campo de la investigación. Y dejarlo en un texto, pues es una manera también de perpetuarlo para las futuras generaciones. Dar constancia de cuáles eran las preocupaciones que en un momento determinado tuvimos como colectivo, ¿no?, como miembros del seminario. Cómo es que este seminario ha ido avanzando en sus propios procesos de creación, de reconocimiento, de cuestionamiento, y cómo a través de las distintas posibilidades que nos dan las economías, las instituciones, la creatividad, etcétera, nosotros vamos dejando huella. Entonces es un ejercicio que hacemos sí para nosotros, pero fundamentalmente para las futuras generaciones, para quienes están en proceso de formación, para quienes comparten nuestras inquietudes, y decía hace rato que vayan viendo que las dudas, las contradicciones, el dolor forma parte de el irse formando como investigador. Y que también, no quiero que nos quedemos con la parte del dolor, ¿no?, sino que esto también nos genera procesos de conocimiento y reconocimiento y gusto,
¿no? Si no, no tendría caso lo que estamos haciendo. Entonces, es un ejercicio que hacemos para los demás. Por eso es bien importante ejercicios como este, ¿no? Presentar el libro, pero además también hacerlo llegar a las comunidades. En ese sentido, el texto tiene un formato electrónico que estará a disposición en la página del propio seminario, pero también en los repositorios institucionales, sobre todo en el de la Universidad Autónoma del Estado de México, que es, ya lo dijimos, quien acogió el proyecto. Ahora, la idea es que los libros no estén solamente en formato papel, que yo sigo siendo una defensora de esta manera sino que estén también disponibles en otras modalidades. Entonces, se prefirió también por la cuestión de la economía que el formato fuera virtual. Entonces, da mayores posibilidades para la divulgación del texto. Es gratuito, entonces, pues tiene muchas bondades. Ya luego, si se puede hacer una edición en formato papel, bueno, ya es otra cosa, pero de entrada, quien esté interesado estará a la disposición de todos. Seguramente lo podrán encontrar también ustedes en las páginas, en la presentación misma del texto. Entonces, ojalá que sea de su interés y que lo lean y que lo comenten y que lo discutan y que si en algo sirve lo apropien y si no, pues también las críticas son bienvenidas. Así es que, pues ahí está, ¿no? Yo siempre he dicho que un libro que no se lee, pues no tiene sentido. Entonces, ojalá que a alguien le interese, que alguien lo lea y que a alguien le sirva. Ese es el sentido, ¿no? Por eso tanto trabajo para producir estos textos. Y bueno, yo espero que no sea el último. Ya sería el segundo libro, el primero, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es el del primer seminario. Que les digo incluye el segundo y el tercer seminario. Ya se está trabajando con el del cuarto y el quinto. Y bueno, pues en algún momento esperemos que salgan como publicación todos los seminarios que hemos llevado a cabo. Entonces, espero que salgan y que no nada más sea la Universidad Autónoma del Estado de México, sino que también otras instituciones de las que participamos podamos hospedar y podamos acoger estos proyectos. Entonces, pues ahí está. Ojalá que lo puedan leer. Agradecemos mucho la atención y agradecemos también los comentarios a propósito de esta noción del espacio de la comunicación y del objeto de estudio de la comunicación que de pronto se asume dentro de las carreras o dentro de las instituciones en las que se enseña esta carrera, esta licenciatura, como un escenario incierto, es decir, la comunicación como una disciplina cuyo objeto no se logra esclarecer del todo, sino que es transversal a muchas otras áreas del saber. Y desde esa perspectiva siempre será importante seguir reflexionando sobre la noción del objeto de estudio de la comunicación, justo como ahora nos lo propone en esta entrevista. Seguimos en Conexiones, quédense con nosotros, ya estamos de vuelta. Capoeira con Tanis Huerta. La capoeira llega a América alrededor del año 1600 con el tráfico de africanos en condiciones de esclavos que los portugueses trajeron a trabajar a Brasil, que en aquel entonces era colonia portuguesa. La capoeira surge de la necesidad de liberarse de las condiciones de esclavos en las que vivían dentro de los cañaverales, dentro de los campos de caña, que fue principalmente donde fueron traídos para trabajar. Y todo esto fue en San Salvador, Bahía, en Brasil, donde se desarrolla. Y el propósito principal era la liberación del pueblo africano. Dentro de los que llegaron, los africanos que llegaron, pues venían en su mayoría de la nación bantú y venían líderes muy reconocidos como Zumbidos Palmares, que se preocupó por organizar a su pueblo. Y bueno, también como ellos tenían prohibido las artes marciales, de alguna forma aprender artes marciales, pues ellos, esta danza, lucha como la conocemos, pues fue también disfrazada como danza, como canto, como parte de los rituales africanos, pero en el fondo pues se estaban practicando y planeando pues un movimiento de liberación, ¿no? Entonces ese fue el principal propósito, su liberación.
Varios de estos rituales hasta el día de hoy se siguen conservando dentro de la historia oral de la capoeira, dentro de la musicalidad de la capoeira, y todavía pues hay, las escuelas de capoeira Angola tradicional siguen conservando muchos de estos rituales que sirvieron para la liberación del pueblo africano. Capoeira. Con Tanis Huerta. Dentro de las actividades desarrolladas por la licenciatura en Arte y Diseño se encuentran las iniciativas de exposiciones colectivas, tales como la titulada Naturaleza Textil, integrada por 2 componentes. El primero, que presentó 15 piezas de paisajes elaboradas por un profesor de esta licenciatura, realizadas con una técnica llamada punta de plata, dibujar con plata y pinturas de paisajes de la naturaleza de varios lugares. Y el segundo, que mostró la obra de 10 estudiantes y una profesora con temáticas personales, mediante el uso de materias primas naturales. Esta muestra se presentó en el Centro Regional de Cultura de Atlacomulco. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. La licenciatura en Enfermería de la UIEM cuenta con el reconocimiento de CIES, así como la opinión técnico-académica de CIFRUS. Se perfila como líder en innovación y calidad académica generadora de recursos humanos en favor del cuidado integral de la salud. Mediante esto, logra competencias de docencia, administración, investigación y asistencial en egresados en un periodo de 10 semestres. En el 9º y 10º se realiza el servicio social. Su mapa curricular se constituye por 4 ejes de formación: disciplinar, sociocultural, lengua y cultura y vinculación con la comunidad. Los estudiantes pueden ser acreedores a becas, intercambios académicos, ingreso al programa de educación dual, servicio social, experiencias profesionales en campo clínico, asesoría para el ejercicio libre de la profesión y procesos dinámicos de titulación. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. La hierba de burro es un amargo que puedes encontrar en cualquier parte. Esta se puede cortar el corazón, que es el nuevo retoño que va apareciendo en la planta, que va creciendo su nuevo nacer. Esa la puedes cortar y la puedes servir, pero primero la tienes que lavar para, para hacerla en té, o también te la puedes tomar directamente, nada más lavarla y ya masticarla. Sería mejor porque en el té ya le quita lo amargo, no sería muy amargo. Cuando duelen los pulmones, puedes echar así crudo nomás. O si quieres calentarlo en el comal, lo echas acá o aquí los pies. O si no, muélelo con el estampiate. Muélelo y lo revuelves con ese y con la jara. Y qué bien que se te quita. Bueno, lo pongo cuando yo me duele aquí y sí se me calma. Y ¿cómo se llama? Puede ser como té y lo tomas. Si se quita el poli, se lo come así crudo. Y sí se le calma el dolor cuando tienes así feo el dolor de tu panza. Así es ahí donde está bueno ese. Puedes tallarle así y peinar cuando se te cae el cabello. Puedes tallar con tu mano, con el tejocote. Lo revuelves ahí, lo tallas con en agua en el nejal, te les come. Con ese lo tallas y con ese te peina y con ese se te aprieta el cabello cuando se te cae el cabello. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Ya estamos de regreso en Conexiones y seguimos dialogando con la doctora Oliva Solís Hernández acerca de su capítulo Caminante no hay camino, se hace camino al andar,
una aproximación a la construcción de mi objeto de estudio en el texto, los diálogos en la comunicación, interpretaciones del espacio y los objetos de la comunicación. Oliva, compártanos un poco acerca de su propuesta dentro de este libro y cuáles fueron sus experiencias en torno a la coordinación de este texto. Bueno, respecto de mi participación en el texto, decía hace rato que yo no estuve en la segunda edición del seminario, yo empecé a participar a partir del tercer seminario y la convocatoria de ese año fue la construcción del objeto de estudio. Yo soy historiadora, aunque mi formación inicial es la filosofía, pero en el trayecto, un poco por la actividad docente y otro poco por la herencia y otro poco por la decisión, fue que me fui haciendo historiadora. Y en ese proceso de irme haciendo, pues he pasado también por una serie de etapas en las que he ido definiendo, acotando cuál es mi campo de investigación dentro de la historia. En ese tiempo, pues pasé de la historia, vamos a decir, de las mentalidades a la historia de las mujeres con perspectiva de género y ya luego a incursionar en una serie de subcampos dentro de la historia de las mujeres que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la vida cotidiana y con otros aspectos que he estado trabajando, el trabajo, bueno, los aspectos laborales de las mujeres, etcétera. Pero para el ejercicio que presenté en este seminario, pues fui haciendo como un ejercicio metacognitivo, un ejercicio de reflexión para ir dando cuenta de cómo fue que me fui haciendo historiadora, pero al mismo tiempo que fui eligiendo, que fui decantándome por la historia de las mujeres. Y en ese sentido, pues asumo que la elección de los temas no es arbitraria, sino que responde a una serie de cuestiones, vamos a llamarlas vitales, a través de las cuales uno intenta responder sus propias preguntas y que tienen que ver estas preguntas con nuestras propias trayectorias de vida. De manera que cuando escribo mi aportación de cómo fui yo construyendo mi objeto de estudio, un poco es un guiño al texto de Mi historia de las mujeres de Michel Perrault, en donde hago este ejercicio y doy cuenta de lo que significó para mí. Entonces es una reflexión sobre mis propios procesos de conocimiento, pero al mismo tiempo también sobre cómo yo fui formada como persona, como mujer, lo que supuso el ir rompiendo una serie de ideas con las que yo había crecido, en las que me había formado, y cómo optar, ¿no?, por esta línea de investigación, por este objeto de estudio, supuso para mí un proceso de deconstrucción y luego de reconstrucción en términos ideológicos, en términos religiosos, en términos académicos. Y bueno, creo que el ejercicio para mí me resultó de mucho provecho porque nos obliga a mirarnos, ¿no? Nos obliga a dar cuenta de lo que eso supone y no nada más en términos académicos, sino en términos, podríamos decirle, vitales, ¿no? Porque son procesos que algunas veces son dolorosos, que otras veces son felicitarios, pero que finalmente forman parte de lo que ahora somos. Entonces, pues para mí fue un ejercicio muy, muy rico el haber escrito este capítulo. Y bueno, creo que no fui la única que pasó por esos procesos. Si leemos el texto, veremos cómo algunos otros compañeras y compañeros van haciendo ejercicios de esta misma naturaleza y evidencian, ¿no?, cuáles son las líneas que cada uno de ellos persigue. Algunos van desde el trabajo sobre las emociones, otros van sobre análisis más puntuales de cosas que se han producido y que ayudan también a construir objetos de investigación que nos llevan, por ejemplo, es la pregunta que se hace Edita Solís, mi hermana, desde una concepción, vamos a decir, muy próxima, ¿no?, un sentido común, y cómo convertimos ese sentido común en preguntas o en reflexiones de carácter
académico, ¿no? Entonces, creo que quien lea el libro va a encontrar ahí, y estoy pensando no nada más en académicos, sino también en estudiantes en proceso de formación, va a encontrar ahí líneas que le van a ayudar a identificarse, a decidirse y sobre todo a saber que esto forma parte de los propios procesos de formación como investigadores o como investigadoras. O sea, reflexionar sobre cómo construimos nuestros objetos de estudio, pues nos lleva a dar cuenta de estos procesos íntimos, ¿no? A través de los cuales nos vamos conociendo y reconociendo. Entonces, pues yo los invito a que lo lean, ¿no? Para que vayan viendo que de lo que está ahí puede serles de utilidad. Muchas gracias, Oliva, por compartirnos su experiencia, y de diversas maneras es importante considerar estos aspectos que intervienen en la construcción de una investigación y en la elección, por supuesto, de un objeto de estudio, de un fenómeno de estudio y también, asimismo, de los sujetos con los que realizamos la investigación. Pues esperamos contar con su presencia en otra emisión de Conexiones y nuevamente agradecemos su tiempo y colaboración. Vamos a escuchar la siguiente sección y regresamos a este programa. Dialogando sobre el buen vivir. Con Hugo Puerto. Un saludo para toda la audiencia del programa Conexiones. Les comparte Hugo Puerto desde los territorios ancestrales de los pueblos originarios de la costa Salish en el Pacífico noroeste de los Estados Unidos. Nací y crecí en los territorios ancestrales del sur de la Confederación Muisca de Bacatá, o como se le conoce hoy en día a la capital de la nación-estado colombiana, Bogotá. Y aunque me encuentro en otros territorios, he tenido el privilegio de poder volver y contribuir a mi territorio natal desde mis estudios en salud pública global y antropología médica en la Universidad de Washington. Bueno, el tema del buen vivir es bastante denso y de mucha reflexión. Es muy limitado lo que puedo ofrecer del tema, pero comparto lo vivenciado y aprendido a través de este tejer colectivo que, a mi parecer, todos hacemos parte. Mis estudios se han enfocado en la salud indígena en Colombia, especialmente acompañando la protocolización e implementación del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural, sus siglas SISPI, y fue en una de las primeras reuniones que participé con el liderazgo indígena acerca del SISPI que escuché por primera vez acerca del buen vivir. Dentro de los documentos oficiales en este contexto, el buen vivir se define como el resultado del equilibrio armónico de las relaciones de la persona consigo misma, con su familia, la comunidad, el territorio y la naturaleza. Sin embargo, al vivenciar cómo el SISPI se teje en diferentes contextos, la noción del buen vivir se torna compleja y dinámica, tanto política, económica, sociocultural y espiritualmente. En esta parte voy a compartir algo general sobre el buen vivir, pero que requiere una profundización con base a cada contexto. Pues para empezar, el buen vivir es una traducción al español que sale de trabajos antropológicos con comunidades andino-amazónicas en la segunda mitad del siglo XX y que toma bastante fuerza, sobre todo en Abya-Yala, a principios del siglo XXI. En estos trabajos, antropólogos percibieron la frase del buen vivir como una aproximación a lo que las comunidades indígenas se refieren en sus lenguajes propios, a un proceso relacional para vivir una vida digna y de plenitud dentro de sus contextos. En algunas partes de Abya-Yala, estos procesos relacionales no se traducen al español para evitar su descontextualización y alteración del contenido, como es el caso del Suma Causay en el idioma quichua y Suma Camaña en el idioma aymara. Entonces, teniendo en cuenta de cómo surge esta frase del buen vivir, es necesario alejarnos de la idea de tratar de definir el buen vivir como un concepto. De por sí, el buen vivir carece de una definición específica y estandarizada, dada su innumerable multiplicidad de cómo se vivencia y se construye en cada contexto. Estas dinámicas relacionales hacen que cada buen vivir tenga una densidad que no se puede explicar en simples palabras, y especialmente sin vivenciarse. Sin embargo, el buen vivir desde principios del siglo XXI también surgió como un movimiento político ontoepistémico, especialmente en el centro y sur de Abya-Yala.
Como movimiento, el Buen Vivir critica el desarrollo neocolonial expansionista que se fundamenta en una relación de poder de dominación y explotación, tanto de mano de obra como del territorio. Además, el movimiento no se limita a la crítica, sino que también propone una forma de vida altera. Esta forma de vida altera se centra en una política de relacionalidad y de vida. Ahora, lo que significa esto es que se busca reconstruir una forma de vida enfocada en la comunidad, común unidad, desde una visión de las culturas milenarias, como lo comparte, por ejemplo, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. Y abro comillas. Esta herencia de las primeras naciones considera a la comunidad como estructura y unidad de vida, es decir, constituida por toda forma de existencia y no solo como una estructura social conformada únicamente por humanos. Ello no implica una desaparición de la individualidad, sino que ésta se expresa ampliamente en su capacidad natural en un proceso de complementación con otros seres dentro de la comunidad. Cierro comillas. Aunque lo compartido hoy es limitado, en resumen, creo que el buen vivir es una noción relacional que se construye desde cada territorio para vivir una vida digna y en plenitud, que a mi parecer es lo que todos de cierta forma buscamos, pero muchos hemos perdido el rumbo. A esta relacionalidad del buen vivir se incluyen tensiones que con procesos colectivos se pueden navegar, y esa es otra parte que algunas veces no se discute con claridad, llevando a entendimientos del buen vivir como algo esencialista y romántico. Creo que la conversación del buen vivir se debe continuar, pero desde las vivencias de cada uno, ya que cada buen vivir está en constante construcción, dado que todo está constantemente cambiando. Un abrazo para todos. Chao. Dialogando sobre el buen vivir. Con Hugo Puerto. La Universidad Intercultural del Estado de México cuenta con un programa de posgrado titulado Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares. Este programa nace en 2021, con la finalidad de coadyuvar a la problemática de la violencia escolar que se vive en ambientes educativos. Dicho programa se divide en 4 semestres, con una modalidad escolarizada. Uno de sus propósitos es analizar distintas problemáticas vinculadas a los ambientes escolares y lingüísticos. De este modo se pretende contribuir a la resolución de conflictos y promover una cultura para la paz. Sus ejes formativos contemplan las teorías de la violencia, educación para la paz, perspectiva de género y derechos humanos, así como la diversidad étnica en interculturalidad. De igual manera, se abordan distintas metodologías que pueden ser aplicadas en ambientes de educación intercultural, el diseño y gestión de proyectos de investigación, así como la investigación cuantitativa y cualitativa orientadas al análisis de las violencias escolares. Otras herramientas promueven la investigación, acción intercultural, la orientación a modelos de investigación de educación intercultural, mientras que en el eje pedagógico se discuten temas sobre la diversidad intercultural y el pensamiento crítico latinoamericano. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Pues una parte importante de la labor universitaria es precisamente la que se puede manifestar a través de las diferentes producciones, a través de las diferentes investigaciones, que en este caso se perfilan y se pueden hacer visibles mediante un texto escrito como lo es este libro, en el que además pues pasa por el asunto del tema que tiene que ver con la comunicación y sobre todo también con las perspectivas metodológicas, pero es decir, cómo se pueden plantear y pensar los diferentes proyectos de investigación, y subraya un asunto muy importante, me parece, desde el título. No hay una ruta preestablecida, sino que siempre la ruta se va construyendo en función de los intereses de la investigación y también de los intereses de quien emprende ese proyecto. Claro, Edwin, y me parece también que en ese sentido es importante reconocer cómo el camino o los caminos metodológicos nos insisten cada vez más en el trabajo interdisciplinario o transdisciplinario. Entonces, pues interesante la discusión que se ha planteado el día de hoy en Conexiones y por supuesto, ya como decíamos, esta es la primera emisión. Ya en los siguientes
programas estaremos contando con otras visiones, con otras perspectivas, también bastante interesantes acerca no solo del entorno comunicativo, sino también de diferentes investigaciones sociales. Pues muchísimas gracias por el favor de su compañía. Esto ha sido todo por hoy. Esto es Conexiones. Agradecemos al equipo de producción de este programa, Daniel Vallejo Garduño, Ciro González y todo el equipo de estudiantes comprometidos en la producción de las diferentes secciones de este espacio. Yo soy Edwin Morón, me dio mucho gusto acompañarnos. Tlazokamati, Octaipa. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexiones. Entretejiendo culturas y saberes.